Muchas gracias, Antonio, por esas palabras. Quiero agradecer también a la iglesia que tiene ese violinista tan ameno para siempre alegrarnos con su música. A las diaconisas que siempre nos han puesto, se han preocupado porque haya un adorno floral estupendo como el que hoy vemos aquí. Y la verdad es que me siento emocionado, contento de poder estar aquí después de más de un año, como bien se ha dicho. No puedo olvidar por la fecha, que fue el 14 de febrero del año pasado, 2020, que fue mi último sermón aquí. Sí que ha pasado el tiempo, parece que no, pero sí. Algunos hemos crecido un poquito, por lo menos centímetros hacia adelante o hacia los lados con esta pandemia, pero damos gracias de poder estar aquí y ver a los que estamos viendo aquí. También a los que no vemos, pero que están en casa atendiendo el culto de su iglesia. Que ellos también allá reciban la bendición del Señor. En la iglesia de Vallecas ha sido privilegiada, protegida por el Señor en esta pandemia. No ha fallecido ningún hermano de los 200 y tantos, quizás cerca de 300 personas que formamos la iglesia. No ha fallecido ninguno. No muy lejos de aquí, en la Poveda, Las Rosas, la iglesia, murieron 3 o 4 personas. Una de ellas era de Guadalís. La iglesia de Alenza perdió al papá de Nora Verastegui. La iglesia de Móstoles perdió a un amigo mío particular, muy amigo, boliviano él, Vicente Durán. Y su pastor estuvo hospitalizado. Y recuerdo una vez que me dijo, pastor, ayúdeme en esto porque yo sigo, ya había salido, pero me decía, sigo tocado de este problema que me ha pasado. Hemos perdido un pastor en Almería. En fin, se han notado los hermanos rumanos han perdido también miembros. Es decir, que el Señor, y no con orgullo lo decimos, pero ha protegido a los hermanos de Vallecas. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Pues bien, como se ha dicho, hoy comienza la semana de oración para nosotros y siempre que se vive una iglesia la experiencia de una semana de oración, es bueno que sepáis que suceden cosas. Cuando el pueblo de Dios ora, dice una canción también así, suceden cosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Así que aprovechemos la semana de oración. Los que puedan venir o los que sean dirigidos desde el Zoom, desde el ordenador o desde el teléfono conectados, bendito sea el Señor. El tema que hoy nos corresponde tratar lo escribió el pastor Pedro Villá. Los hermanos de más tiempo en España sabrán de quién hablo. Pastor Pedro Villá fue director de jóvenes de esta unión por muchos años y también después llegó a ser el secretario de la unión y terminó siendo el director de La Voz de la Esperanza. Me une con él una relación de secuencia. Mientras él dirigía a los jóvenes aquí en la Unión Española, yo los dirigía en la Unión Cubana, más o menos al mismo tiempo. Yo vine para España en 1991 y después de varios años, cuando él deja de ser el secretario, me nombran a mí sustituto del pastor Pedro Villá. Y después, cuando él se jubila, atiende La Voz de la Esperanza en sus últimos tiempos de trabajo, yo también le sustituyo en La Voz de la Esperanza. Es decir, que me ha unido a él esta sucesión de acontecimientos. El caso es que el pastor Pedro Villá, quizás por llamarse Pedro, simpatiza con el Pedro de la Biblia, el Pedro discípulo y el Pedro apóstol. Y es lógico. No solamente Pedro Villá, sino muchas personas, quizás de los presentes, simpatizan con ese personaje de la Biblia por analizar sus altos y sus bajos, que los tuvo, como los tuvieron todos y como los tenemos nosotros también. Entonces, de sus altos y bajos aprendemos nosotros y a veces nos solidarizamos con escenas de la vida de Pedro, que mayormente lo hemos de mencionar en esta mañana. El texto quizás, bueno, el pastor Villá, él hace una mención, tanto al principio de su tema como al final,
de un texto que dice que para él es muy importante y vamos a mencionárselo también aquí a nuestros oyentes de aquí y de allá. Las cosas que antes se escribieron, ¿recuerdan? Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ese es el pasaje que él cita al principio y al final de su tema. Es un pasaje muy, muy hermoso. Para algo se escribieron las cosas que están en la Biblia. Y es para ayudarnos a nosotros, los que vivimos en este tiempo del fin del mundo. Bueno, el apóstol Pedro menciona la situación que tanto Pedro como Juan, acompañado Pedro de Juan, vivieron cuando predicaban el evangelio y la gente era conmovida y convertida y prácticamente había una movida en el pueblo que les preocupaba a los sacerdotes y a los líderes del pueblo de entonces y apresaron a Pedro y a Juan. Por poco tiempo, pero también le decían, por favor, no prediquen más en nombre de ese Jesús, ni de la resurrección, ni nada de eso. Estaban los saduceos que no creían en tales cosas. Y en el versículo de Hechos, capítulo 4 y versículo 20, para los que tienen sus Biblias aquí, quisieran pues también participar de la lectura, sería bonito, sería bueno, por lo menos yo leo para vosotros, para todos, lo siguiente. Hechos, capítulo 4, versículos, pues vamos a leer desde el 13, para que tengamos la idea del contexto. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, esa palabra denuedo prácticamente no se usa en nuestro castellano de hoy, ¿verdad? Pero no es otra cosa que brío, valor, entusiasmo, el denuedo. Ellos predicaban con fervor fuerte. Viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgase más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre, en este nombre. Y llamándolos, los intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, este es el texto, respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y aquí la médula del sermón de esta mañana. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estas palabras o similares a ellas también las menciona el apóstol Juan. Aunque hoy vamos a detenernos mayormente en Pedro, pero Juan era su compañero de muchas aventuras, también dice las mismas palabras. No los vamos a buscar, ¿no? Solamente que Juan, primera epístola de Juan, él menciona, es necesario que anunciemos las cosas que hemos visto y oído. Pero la palabra anunciar, en su significado, de acuerdo al diccionario de la Real Academia, no es también otra cosa que predicar, proclamar, declarar, comunicar, informar. Y eso es lo que Dios espera que hagamos nosotros, que anunciemos. Hay una expresión de Pedro que si la quisiéramos mencionar en la epístola de Pedro, capítulo 2, un texto que se ha usado en estos últimos días de la escuela sabática. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, creo que algunos la pudieran hasta recitar de memoria, ¿no? Hablando del pueblo de Dios y su visión. Dice aquí, Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué cosa? Para que anunciéis. Lo que decía Juan, ahora lo repite aquí también Pedro. Para que anunciéis las virtudes de aquel
que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el apóstol Pablo, que no lo vamos a dar fuera, fue el que usó aquella frase famosa: ay de mí si no predicare el evangelio. O dice también, o si no anunciar el evangelio. Es decir, que para él era una necesidad que se le imponía, que él mismo se la imponía. Me es impuesta necesidad. Ay de mí si no predicare el evangelio. Mis amigos y mis hermanos, ¿qué hemos visto nosotros? ¿Qué hemos oído? En el caso del apóstol Pablo, él no estaba en el grupo de los que rodeaban a Jesús, pero posteriormente, años después, cuando Saulo de Tarso está persiguiendo a los cristianos, en el camino a Damasco, una luz más poderosa que la luz del mediodía lo ciega. Él cae al suelo y escucha también, ve una luz y escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Saulo de Tarso, de perseguidor, pasa a ser perseguido, pasa a ser el predicador poderosísimo del Nuevo Testamento. Pero quiere decir que vio y oyó, aunque no fue en los días de Jesús, sino un poco más allá. Yo al principio de mi ministerio estaba escuchando al hermano Samuel contar algo parecido, la juventud y las motos. Un día yo iba en una moto con un hermano de la iglesia y vivíamos juntos 2 matrimonios, y un camión se llevó el pare y le metimos de frente al hierro del herraje de la cama del camión. Yo llevaba un casco puesto, los cascos son duros, se rajó como 12 centímetros así, la misma cantidad de centímetros de herida en mi frente, y tuvieron que, pues, también quedarme los puntos. Esa herida, lógicamente, no sé por qué, enfermera, de aquí, del centro de la frente mía, se me ha ido corriendo y la tengo, la huella, la cicatriz dentro de la ceja. Si me ven esa cicatriz, es esto que ocurrió. Recuerdo en una forma simpática, yo siempre le he tenido temor y respeto a la sangre, y cogí un pañuelo y me lo ponía allí, pero en las heridas de la cabeza echa mucha sangre, se me llenaba de sangre todo. Y cuando el taxi, pues, chofer de alquiler me subieron para llevarme al hospital, le dije: mire, señor, es posible que me desmaye, pero yo me llamo Julián Rumayor y trabajo aquí en la iglesia que está en Garayal de 90. Fue en la esquina de la iglesia prácticamente. Y para sorpresa mía me dice el hombre: mi esposa es de esa iglesia. Yo soy el esposo del Cita. Hoy me entró algo de tranquilidad, ¿no? Porque yo me veía ya desmayado. Por fin llegué al hospital y con mis propios pies pude bajarme del auto y ir hasta el salón de atención. No hubo problema. También les cuento, estábamos recién casados, y cuando llegó la noticia a la casa, las 2 señoras, mi esposa y la señora de la casa, se asustaron, se arreglaron rápido para ir para el hospital, y cuando están en el autobús rumbo al hospital, oyen a una señora decir: señores, ¿han visto qué tragedia, cómo se mataron esas 2 personas? Estaban a punto de dar un grito, pero Gloria, la adrenalina se le salió y le dice: señora, ¿dónde fue eso? Y dice: bueno, en tal lugar. No era el lugar, era otro accidente. Pero bueno, pasó todo eso. El pastor, mi jefe de trabajo, el pastor, era el presidente de la delegación o asociación de aquella zona. Le llegó la noticia, estaban en una junta de la delegación o de la asociación. Todos dejaron aquello y se fueron rápido a la esquina a ver el accidente del pastor Rumayor. Allí estaba la moto en el suelo, el camión orillado, la policía investigando. Y por alguna razón, Isaac, él era el dueño de la moto, la moto no era la mía, era la de él. Todavía no había comprado yo la mía. Y él, pues, lógicamente, estaba allí curioso, preocupado y ayudando a la policía. ¿Esto cómo ha sido? Este hombre se llevó el padre. Bueno, pasaron las semanas después de todo, fracturada la clavícula, vendado uno todo aquí, la cabeza también vendada. El aspecto era terrible, ¿verdad? Cuando llegó el juicio, el abogado
del camionero lo defendía de una manera tal que yo llegué hasta a pensar, aquí el que va a salir preso soy yo, el culpable, el que me van a castigar es a mí, porque lo defendía de una manera, decía, el joven pastor Julián puede que haya venido con muchas cosas en la cabeza de su trabajo y se haya descuidado en la atención de conducción y haya tenido el accidente sin darse cuenta. Y el señor Evaristo González, presidente de la delegación de los adventistas del séptimo día, lo decía con mucho... Es muy respetable su versión, pero no es un testigo presencial. No es un testigo ocular de los hechos. Él no estaba allí cuando ocurrieron los hechos. Él vino después y vio y se enteró. Por lo tanto, este testigo no es el válido. Y lo mencionaba con todo respeto y todo para hacer ver, no estaba. Entonces, hermanos míos, hay una lección en todo esto, ¿verdad? ¿De qué vamos a hablar nosotros si no hemos visto? Si no hemos oído. Pablo, el Señor se le manifestó. Y nosotros tenemos la oportunidad de que el Señor se nos manifieste a todos de alguna manera, más densa, más impresionante, menos impresionante. Pero el Señor está dispuesto a manifestarse a nosotros. En el caso de Pedro, vamos a mencionar algunos ejemplos de Pedro, repito, de los momentos elevados, como también de los momentos en que descendía. ¿Recuerdan cuando la transfiguración, Jesús lo llama a él, a Pedro, a Jacobo y a Juan? Eran tres privilegiados. Él ahora se transfigura delante de ellos, aparece allí Elías, aparece Moisés. Bueno, y Pedro siempre estaba dispuesto, parece que su temperamento colérico sanguíneo o sanguíneo colérico lo hacían siempre hablar. Le gustaba hablar. Y le dice a Jesús, cuando estaban en aquel ambiente tan agradable, tan bueno, le dice, Señor, qué bueno nos sería quedarnos aquí como estamos. Quizás podíamos hacer tres enredaderas, una para ti, una para Moisés, una para David. Ese era no sabía lo que estaba diciendo, pero lo decía. Ese era Pedro, ¿verdad? Hay una confesión que se le llama la gran confesión de Pedro, cuando Jesús les preguntó a los discípulos, al grupo entero, ¿quién decís los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Acaso Jesús no sabría lo que pensaban la gente de él? Claro que lo sabía. Pero Jesús quería ir a llegar un poquito más, a ellos mismos. Porque ellos contestaron. Unos dicen que Elías, Jeremías, Juan el Bautista. Ahora Jesús le dice, pero ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Y quién contesta? Pedro. Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa confesión de Pedro fue tremenda, ¿verdad? Y Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Una confesión como esa también fue en otra ocasión, cuando Jesús, después de los milagros, de la multiplicación de los panes y los peces, mucha gente le seguía, interesada, y después lo fueron dejando, aún de los que se decían seguidores de él. Y en esa ocasión Jesús le dice a sus discípulos, ¿queréis iros vosotros también? Y contesta Pedro, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida? Pedro siempre dispuesto a contestar. Y en estas ocasiones son ejemplos positivos, ¿verdad? De cómo reconocía a Jesús. ¿Lo recuerdan subiendo con Juan al templo para adorar y en la puerta del templo de la Hermosa había un cojo de nacimiento con la mano extendida? Los que piden limosna saben bien a dónde se van a pedir, ¿no? En la puerta de un templo. Se espera que la gente sea más generosa. Y Pedro le dice, míranos, no tenemos ni oro ni plata, pero de lo que tenemos, te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. No tenían oro y plata, pero tenían un poder para sanarlo. Y así fue en el caso de este cojo. ¿Qué decir de aquel sermón en el día de Pentecostés?
Así que 50 días después, 40 días después de la resurrección de Jesús, Él asciende. Pero 10 días después el Espíritu Santo es derramado sobre los discípulos. Un sermón, el primer sermón que tuvo Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, logró que 3.000 personas se convirtieran en un día. Tremendo eso, ¿verdad? Son escenas conocidas, por eso algunas ni las busco, ¿verdad? En esta ocasión, dice que aquellos que escuchaban fueron compungidos de corazón. Compungir. Eso quiere decir que el corazón se le apretaba. Y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Estaban impresionados por el sermón. Y Pedro, convertíos, arrepentíos y convertíos y bautizaos en el nombre del Señor Jesús. Y recibiréis el poder del Espíritu Santo. Decir que, y vamos a mencionar algo más de Pedro, llegó a un lugar donde había fallecido una hermana de la iglesia, llamada Tabita, que traducida es Dorcas, aquella mujer que con sus manos hacía ropa, o arreglaba, remendaba, y mucha gente el día de la muerte trajeron las piezas que ella hacía, y la mostraban llorando y decía, tan buena que era, miren lo que hacía. A mí de Dorcas me impresiona una frase de Elena de White que dice que Dorcas movía más sus manos que su lengua, porque a veces las mujeres tienen la fama, y algunos hombres también, de hablar mucho, pero en el caso de Dorcas no hablaba tanto como que trabajaba con las manos. Y Pedro prefirió que estar solo en la habitación con ella y le llamó y le dijo, levántate, Tabita. Ella abrió los ojos, lo miró y recobró la vida. Así que Pedro lo usa Dios poderosamente para sanar, para resucitar, para convertir a las personas. Una experiencia tremenda, ¿verdad? La de Pedro. Pudiéramos mencionar todavía muchas más cosas, ¿no? En el caso del lavamiento de los pies, quizás aquí haya un tinte de orgullo cuando Jesús está asumiendo la función, el papel de siervo, y va a lavarle los pies a los discípulos, y cuando va a dirigirse a Pedro, Pedro le dice, ¿tú a mí me vas a lavar los pies? No lo entendía, se negaba, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús tuvo que decirle, déjalo, es necesario, y entonces si no tendrás parte conmigo, si no lo haces, y entonces digo, bueno, Señor, si es así, pues mira los pies y la cara y todo. Bueno, muchas cosas pudiéramos decir de Pedro, pero también tenemos algunas negativas que decir, ¿verdad? Hay una que muestra el tinte, vamos a decir, interesado de Pedro. Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Bueno, la verdad es que humanamente hablando, no nos separemos mucho de Pedro. Si usted lo contratan para un trabajo, aunque sea el de pastor, que sublime, diríamos, dirá alguno, ¿no? De enfermera, pero uno se pregunta, ¿y cuánto me van a pagar? Profesor de música en Jamaica, me imagino en algún momento dado te dijiste, bueno, ¿y cómo? Cada vez que hay un contrato, uno dice, ¿cuánto me van a ganar? ¿Cuánto voy a ganar? Es humano, ¿verdad? No vamos a justificar a Pedro, pero Pedro fue interesado aquí como un ser humano. ¿Qué pues tendremos? Jesús le contestó, claro. El que haya dejado padre, madre, casa, tierra, tendrá 100 veces más aquí y la vida eterna allá. Tremenda respuesta. ¿Qué decir cuando en un momento dado, teniendo la espada en la mano, a un siervo del sumo sacerdote está ahí ante Jesús y él coge la espada y la aplica y le corta la oreja derecha? ¿Sabe que los teólogos no están todos de acuerdo en que fue, digamos, una intención milimétrica de él de decirle, le voy a cortar la oreja derecha? El mismo comentario bíblico dice, y yo los voy a leer para que ustedes vean cómo lo comentan, ¿no? Dice aquí, posiblemente, comentario bíblico adventista, posiblemente la intención de Pedro era decapitarlo.
pero probablemente una mano invisible desvió el golpe, porque si hubiera pasado, tremendo lío que se hubiera formado, ¿verdad? Bueno, eso lo hizo Pedro. Las personas impulsivas, las personas que hablamos mucho, muchos erramos también. Y el que tiene un carácter violento, muchas veces tiene que reconocer que mete la pata, que falla. Ese fue Pedro. Por eso muchos simpatizan con ese Pedro. Vamos a mencionar también un caso más destacadísimo de la vida de Pedro. Jesús ve a sus seguidores que están pasándola mal en una noche de tormenta en el mar de Galilea, en el barco, y entonces Jesús se aparece a ellos caminando sobre el mar. Ellos creían que era un fantasma, tenían miedo. Pero cuando él le dice, soy yo, soy Jesús, volvía el alma al cuerpo. Entonces Pedro, el que siempre hablaba, ¿qué dijo? Señor, si eres tú, di que yo vaya a ti sobre las aguas también. Ya se pueden ustedes imaginar a Pedro saliendo de la barca porque Jesús le dice, ven, y él hace así, sale de la barca y en el agua está flotando, empieza a caminar y puede caminar y dar unos pasos. La Biblia dice que en un momento dado las olas fueron tan altas que él tuvo miedo. No lo explica todo, pero el espíritu de profecía, por el cual nosotros damos gracias a Dios, deseado de todas, dice que no solamente tuvo miedo, las olas impidieron que él se perdiera la mirada en Jesús, sino que él también miró hacia atrás, donde estaban los discípulos de donde él había salido. Quién sabe si el sentimiento era, ¿me ven que estoy aquí caminando? ¿Ven lo que he logrado? Bueno, tengo también algo de esas cosas que, aunque no dice la Biblia, son interesantísimas. A ver dónde lo tengo, para compartirlo. Aquí está. El deseo de todas las gentes. Mirando a Jesús, Pedro andaba con seguridad, pero cuando con satisfacción propia, ¿me oyen bien? Sí, que ahí había algo, ¿verdad? De orgullo. Miró hacia atrás a sus compañeros que estaban en el barco. Sus ojos se apartaron del Salvador y por la incredulidad y el ensalzamiento propio, casi había perdido la vida cuando empezó a hundirse. Y ya que estamos en semana de oración, la oración más corta que se registra es la de Pedro. Una palabra. Bueno, Señor es a quien se la dirige, pero ¿cuál fue la palabra que Pedro usó? Sálvame. Señor, sálvame. ¿Y qué pasó? La mano enseguida del Salvador estuvo extendida para salvar a Pedro. La mano de Jesús sigue estando extendida para salvarnos a cualquiera de nosotros que en un momento dado le digamos también así, Señor, sálvame, que perezco. Quizás cuando pedimos cosas materiales, las respuestas pueden ser demoradas. Pero cuando pedimos cosas espirituales, cuando pedimos perdón por nuestros pecados, cuando pedimos que el Señor nos acepte, la respuesta es inmediata. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Bueno, mis amigos, para acercarnos al final, Pedro también niega a Jesús. Había sido una profecía, ¿no? Si se quiere. Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo. Lo encontramos en Marcos 14. Los que tienen sus Biblias en mano, quieren participar, por favor. Marcos 14, Pedro niega a Jesús. Estando Pedro abajo en el patio, vino, versículo 66, 14:66, leo para vosotros. Una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé qué dices, lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez,
comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pensando en esto. Bueno, yo he omitido lo que hubiera querido leer antes. Aunque todos te negaren, yo iré contigo a la cárcel y a la muerte si es necesario. Pero las promesas humanas, así se expresó Pedro. Yo no. Todos podrán hacerlo, pero yo no. Y ahora aquí se cumple como aquel que días antes, horas antes, días antes prometía, pues no cumplía. Se cumplió esta profecía. Cuando el gallo cantó, él reaccionó y dice: ay, he negado a mi Señor. Y se sintió mal. Y salió de allí llorando. Y quizás en el mismo lugar donde había dicho aquellas palabras de yo no, repasó todo eso. Me llama la atención las palabras de comentarios sobre esto del doctor Barclay, que dice lo siguiente. Dice lo siguiente, leo para vosotros. Acababa de declarar que no conocía a Jesús, pero ahora comprendía con amargo pesar que bien su Señor, qué bien su Señor lo conocía a él. Él decía: no lo conozco, pero ahora comprendía cómo el Señor lo conocía a él. Y así sucede con cada uno de nosotros. Hubo una mirada, según registra el doctor Lucas, que reflejaba perdón, inspiraba, traslucía perdón y restitución al Pedro caído. Cuando por fin se acercaban al lugar de la ejecución de Jesús, dice el deseado de todas las gentes, el Salvador se desvió de sus ceñidos jueces y miró de lleno a su pobre discípulo. Al mismo tiempo, los ojos de Pedro fueron atraídos hacia su maestro, y en aquel afable semblante leyó compasión y pesar, pero no había ira. Al ver ese rostro pálido y doliente, esos labios temblorosos, esa mirada de compasión y perdón, su corazón fue atravesado como por una flecha. Su conciencia se despertó. Los recuerdos acudieron a su memoria y Pedro rememoró la promesa que había hecho unas pocas horas antes de que iría con su Señor a la cárcel y a la muerte. Y allí es donde se cumplen las palabras. Acababa de declarar que no conocía a Jesús, pero ahora comprendía con amargo pesar qué bien su Señor lo conocía a él. Queridos amigos, Jesús nos conoce a todos nosotros por nombre. Nos conoce por nuestro temperamento, por nuestras características, sabe dónde vivimos, con quién vivimos, cómo actuamos. Bueno, para terminar con Pedro, en este primer mensaje, Jesús tiene un nuevo diálogo con Pedro. Y le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? O Simón Pedro, como se les solía decir. Le pregunta Jesús a Pedro: Simón Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pues mira, apacienta mis corderos. La misión que se le estaba ahora proporcionando. Pero por segunda vez Jesús le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pues pastorea mis ovejas. Y le encomienda Jesús a Pedro, ¿verdad? Así que por tercera vez, algo que ahora molesta a Pedro, porque era la tercera vez que Jesús le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Se dice la Biblia, Pedro se entristeció de que se lo dijera por tercera vez,
Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Hay una explicación de este diálogo con relación a los términos en hebreo, las distintas palabras que hay para enfocar el amor divino, sublime, el más importante, de principios y no de sentimientos, a diferencia del fileo, con el que Pedro contestó las dos primeras veces. Jesús le hablaba con un amor, le preguntaba sobre un amor importante, ¿me amas? El amor profundo, el sublime. Y Pedro contestaba con el amor familiar, de amigo. Y la tercera vez entonces lo hizo recapacitar Jesús con el uso del tono, de la connotación de la palabra amor. Apacienta mis ovejas. La interpretación que hay, si 3 veces se le pregunta, Jesús le pregunta, es para que esas 3 veces que primero él negó, ahora se pudieran convertir en 3 veces en que él reafirmaba y se comprometía con el Señor. En 3 oportunidades había negado, ahora en 3 oportunidades se comprometía. Bueno, mis amigos, ¿cuántas veces a lo mejor hemos nosotros negado a Jesús? A lo mejor no tenemos la cuenta de 1, 2 ni 3, pero muchas veces no hemos estado a la altura. Y a veces, como Pedro, podemos sentir remordimiento y orar y decir qué miserable soy. Pero también una mirada de Jesús. Las miradas pueden matar, pero pueden salvar también. La mirada de Jesús, tierna, amante, perdonadora, salvó a Pedro. Jesús también nos mira a nosotros y nos da oportunidades a nosotros. Y una de las cosas que el Señor quiere, y en esta semana se enfocará con distintos matices, los distintos temas y predicadores lo harán, que testifiquemos, que lo que hemos visto y oído, eso compartamos. No es solamente para nosotros, sino que lo compartamos. Queridos amigos, yo recuerdo, quizás es simpático, algunos se ríen un poco, pero así es. 2 señoras conversaban. Una era una fiel miembro de la iglesia, la otra no. Y la otra, esa que no era una fiel creyente, le decía a su amiga, es que creer eso que dice la Biblia de los milagros, por ejemplo, de que Jesús convirtió el agua en vino, oye, creer eso yo nunca lo he visto, se me hace difícil a mí creer eso. Y la hermana de la iglesia le dice con mucha fortaleza de su fe, le dice, pues mira, hermana mía, amiga mía, vecina mía, yo lo creo perfectamente porque en mi casa he visto cómo el Señor ha transformado el vino en leche. La otra se sorprendió. ¿Qué estaría diciendo esta, no? Dice, mi esposo era un alcohólico. Mi esposo apenas cobraba, ya lo gastaba todo. O si no, en el primer día, en pocos días, no había ya dinero para comprar la comida de los niños, la leche sobre todo. Es decir, que yo viví eso. Pero cuando mi esposo se convirtió, cuando conoció a Jesús, cuando se bautizó en una iglesia determinada, la vida cambió. Y ahora alcanzaba el dinero para poder comprar alimento para los niños. Es decir, que ella vio que el Señor hizo el milagro de transformar el vino en leche. ¿Cómo no iba a creer que el agua, Jesús también la pudiera haber transformado, verdad? ¿Qué has visto tú, hermano mío? ¿Has visto al Señor? La oportunidad todavía de ver es importante, porque si no hemos visto nada, ni hemos oído nada, no podemos dar lo que no tenemos. Y a veces la palabra testificar a los miembros de la iglesia les cuesta trabajo, para algunos más que otros, ¿no? ¿Qué es testificar? ¿Y cómo es testificar? Pues miren, hermanos, yo les voy a decir en esta mañana, voy a poner 3 ejemplos. Así lo aprendí yo y creo que es una cosa interesante, ¿verdad? Testificar no es tan complicado como a veces la gente puede pensar, ni es dar un sermón, ni es dar un discurso. Son contestar 3 cosas. 3 cosas. Así que a partir de hoy, como si esto fuera una clase, vamos a salir de aquí. Muchas gracias. Vamos a salir de aquí con esta idea clara. ¿Qué era antes de conocer a Jesús? De mi encuentro con Jesús. ¿Qué era antes? ¿Cómo fue el encuentro con Jesús? Breve. ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? Y por último, ¿qué soy ahora? 3 cosas. Nada más. Sencillas, escuetas. Una palabra o una frase. ¿Cómo era antes? ¿Cómo fue el encuentro? ¿Qué soy ahora? Voy a empezar como ejemplo.
los que hemos nacido en la iglesia, yo nací en un hospital, igual que muchos de ustedes, pero decimos, nací en la iglesia, porque mi madre, cuando yo abrí los ojos, mi madre estaba en la iglesia, ¿verdad? Quizás no tenemos la experiencia de contar de quienes iban una vida muy disoluta y una campaña de evangelismo se entregaron al Señor. Pero de todas maneras, aunque nacidos en la iglesia, tenemos que experimentar la conversión. David, Rubí, claro que sí. Yo era, como muchos jovencitos, amigo de superarme, de estudiar, de tener amigos y amigas, de tener el deporte, era corredor, me gustaba mucho el ciclismo, y yo llegué en un momento dado a pensar, bueno, y mi vida, el resto de mi vida, ¿qué seré? Después de corredor, un instructor, un entrenador, un comisionado nacional, si es que llegara a eso, ¿no? Y dije, no, acepté la invitación de irme al seminario, que un pastor que me bautizó me dice, ¿por qué no se va al seminario a estudiar? Y pude irme con el apoyo de mis padres. Y hoy sigo siendo un corredor, pero el corredor de la carrera cristiana. El corredor, como todos ustedes, que esperamos llegar a la meta para recibir la corona prometida a todos los que terminemos. Un profesor, un pastor, con el que yo me inicié en el trabajo, lo recuerdo en una reunión de pastores decir, dando su testimonio, hace 25 años en esta ciudad, Santiago de Cuba, yo estaba detrás del volante, era chofer de alquiler, pero el Señor, conocí al Señor, y hoy, 30 años después, estoy detrás de un púlpito predicando el Evangelio. Así que era un chofer común, un hombre común, ahora era un predicador del Evangelio. Y yo no sé si ustedes conocen a un tal David Díaz. ¿Sí? ¿Lo conocen? ¿Les suena esa palabra? David Díaz, el director misionero de nuestra iglesia. Aquí está sentado él y oyéndome. Le pedí permiso, claro. Era David Díaz antes de convertirse. El vicio, el alcohol, el tabaco. Y él mismo me ha dicho, pastor, un trapo de inmundicia. Él mismo me ha dicho eso, como para ayudarme, ¿no? Que era yo un trapo de inmundicia, hundido en el pecado. Ah, conoció a Jesús. O alguien se lo recordó, porque quizás lo conocía desde niño. Yo recuerdo a un paisano de él contar la experiencia de que cuando lo invitó y le dice, vengo a buscarte, tenemos que ir a la iglesia. Y David le dice, sí, pero déjeme un momento aquí. Y entrar otra vez a la tienda para buscar lo que calmaba el vicio. Pero por fin lo trajo. Y yo recuerdo cuando David empezó a venir aquí y el Señor lo transformó. Y hoy es el director misionero de esta iglesia para honra y gloria de Dios. Yo me acuerdo de haberlo visitado donde él vivía, cómo vivía. Qué cambio, ¿verdad, David? Qué cambio, ¿eh? Para la gloria del Señor. Eso es testificar, hermanos. ¿Qué era yo antes? ¿Cómo fue mi encuentro con el Señor? ¿Qué soy ahora? Si no has tenido un encuentro con el Señor, procúralo. Es importante que tengas un encuentro con el Señor para después poderlo contar a otros. Que el Señor nos bendiga a todos los que aquí estamos, los que están allá en casa, nos acordamos de ellos también y podamos testificar en esta semana lo que hemos visto y lo que hemos oído. Eso os anunciamos. Bendiciones.